La semana pasada estuvieron viendo derechos y deberes de las partes, ¿puede ser? Perfecto, exacto, profe. Sí. Sí, no Hola, sé, buenas no sé en tardes. qué. Me parece que el lunes deben haber visto para Clenti y el jueves con el doctor Pastorino y la Guaya. Sí, La buenas doctora tardes. Guaya. ¿Me escuchás o no? Sí, Perfecto, profe. no te veo. ¿No me ves? No, porque estoy en clase y ¿me ves ahora o no? Perfecto. Bueno, Estoy en clase con chicos y por eso estoy con el barbijo. El lunes la doctora Bracalenti habló sobre obligaciones y deberes del trabajador y yo estuve sobre obligaciones y deberes del empleador. Y el doctor Pastorino habló sobre toda la problemática del artículo muy 80. bien, muy bien. Yo me voy a poner la cámara porque como tengo que estar con el barbijo puesto acá en el colegio, ¿viste? Y estoy así toda camuflada, parezco. Entonces me voy a poner, yo te voy a seguir escuchando, pero me voy a poner en silencio, sin cámara, ¿puede ser? Muy bien, no hay problema. Ok, hasta luego. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Modalidades contractuales. En el derecho civil, cuando hablamos de modalidades de los actos jurídicos, se utiliza la expresión para referir a ciertos elementos accidentales que alteran los efectos normales de esos actos jurídicos, ya sea tornando incierta la existencia misma del derecho, postergando su ejercicio en el tiempo o gravando con una obligación accesoria el mismo acto. Son las llamadas condición, plazo y cargo, que si bien se estudian en la parte de derecho de las obligaciones, todos los actos jurídicos pueden ser susceptibles de modalidad. Hecha esta introducción, les aclaro que en derecho laboral la expresión modalidades contractuales no tiene que ver con ese sentido que se le da en el derecho civil. En derecho laboral hablamos de modalidades contractuales para referirnos a los distintos tipos de contratos laborales que existen. Es decir, lo que vamos a ver a lo largo de esta unidad son distintos tipos de contratos, pero todos son contratos laborales. ¿Cuáles son esos contratos que vamos a ver? Bueno, primero el contrato por tiempo indeterminado, que es, como ya lo sabrán a esta altura, el principio general, también llamado contrato tipo. Vamos a ver el contrato plazo fijo. Vamos a ver el contrato eventual. Vamos a ver el contrato de temporada. El contrato por equipos. El contrato a tiempo parcial. Y el contrato de aprendizaje. Por último, vamos a hacer alguna referencia a los contratos no laborales, que son las pasantías y las becas. Y vamos a ver en esta unidad una fuerte presencia del orden público laboral. Acá vamos a ver que las normas son fuertemente imperativas porque la ley impone un tipo de modalidad, es decir, en lo que hace a la duración, la ley impone el contrato por tiempo indeterminado y le fija un montón de requisitos que son obligatorios y que son muy restrictivos a la hora de evaluarse si están cumplidos o no, para habilitar las modalidades contractuales, es decir, las excepciones al principio general del contrato por tiempo indeterminado. Ya vamos a ver que ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos, siempre el efecto es considerar que no existió la modalidad y que se trató en verdad de un contrato por tiempo indeterminado. Bueno, el contrato por tiempo indeterminado, como lo venimos mencionando desde el principio, es el principio general que establece la ley de contrato de trabajo, el contrato que la ley promociona, que la ley impone, que la ley quiere para todos los trabajadores. Este principio general está tanto en la ley de empleo, está tanto en la ley de contrato de trabajo como en la ley de empleo. Vamos a ver hoy que muchas de las modalidades están reguladas no en la ley de contrato de trabajo, sino en la ley 24013. La llamada ley de empleo, ya la habrán visto cuando vimos el tema de registración, porque la ley de empleo trató un montón de temas variados, no trató un tema específico. Desde el artículo 27 de la ley de empleo también ratifica
el contrato de trabajo por tiempo indeterminado como principio general. Acuérdense que vimos el artículo 90, que dice: el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que, y ahí vienen las excepciones, que son los contratos a plazo. Y el artículo 91 sienta el alcance de este contrato por tiempo indeterminado cuando dice que el contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar con los beneficios de la jubilación, salvo que, dice, el contrato finalice por alguno de los otros modos regulados, pero fíjense que los pone como excepcionales y sienta al principio de que el contrato dura hasta la jubilación del trabajador. Hay una frase relacionada con esto que menciona un autor que se llama Fernández Madrid, que dice: a actividades permanentes corresponden contratos permanentes, a actividades temporarias corresponden contratos temporarios. Bien, ¿y con qué tiene que ver esta idea de que la ley de contrato de trabajo fija como principio general este contrato por tiempo determinado y lo quiere para todos los trabajadores? Tiene que ver con la idea de estabilidad en el empleo. ¿Alguien quiere decir algo? No, con la estabilidad establecida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Exactamente. ¿Cómo dice el artículo 14 bis? Que, bueno, entre otros, no lo sé literalmente, pero obviamente... No, pero relacionado con esto, relacionado con el tema de la... Hay una frasecita del 14 bis que se relaciona, perdón que nos estamos justo superponiendo, pero hay una frasecita del 14 bis que se relaciona con este tema de la estabilidad y el diseño que adoptó nuestra ley para la estabilidad. Que todos gozamos de estabilidad propia, o sea, propia para el empleado público y la estabilidad impropia para el empleado privado. O sea, que obviamente no se va a poder despedir sin justa causa, bla, 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 bla. Exactamente, muy bien. Lo que dice usted en realidad no es expresamente lo que dice el 14 bis. El artículo 14 bis habla de la protección contra el despido arbitrario. Claro, arbitrario. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Nacional ha interpretado que el diseño de estabilidad impropia o relativa que adopta la Ley de Contrato de Trabajo argentina cumple con ese mandato de la protección contra el despido arbitrario. ¿Por qué? Porque en el mundo hay dos, en la generalidad del mundo hay dos sistemas de protección. Está la estabilidad absoluta, como dijo la compañera, que en nuestro país la tiene tanto el empleo público como los delegados gremiales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el trabajador no puede ser despedido sin causa. Es decir, en la medida que el trabajador conserve su buena conducta, la empresa continúe funcionando y demás, el trabajador no puede ser despedido sin causa. Eso se llama estabilidad absoluta. En el empleo privado en nuestro país no se adoptó ese sistema. El sistema que adoptó la ley, que lo vamos a ver cuando veamos el artículo 245, que regula la indemnización por antigüedad, también llamada indemnización por despido, es el sistema de la estabilidad impropia o relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que permite al empleador extinguir el contrato sin causa, pero lo desalienta mediante el pago de la indemnización, la que a su vez intenta, de alguna manera, reparar los daños que sufre el trabajador como consecuencia de la pérdida del trabajo. Ya vamos a ver cuando profundicemos en el tema de la indemnización por despido que el trabajador no puede pretender probar que sufrió mayores daños. Esta indemnización está tarifada en la ley. La ley dice, bueno, esta indemnización se calcula de esta manera. Tiene en cuenta la antigüedad en el empleo, la edad de la persona y el salario. Y no permite que el trabajador diga, bueno, no, a mí esta indemnización en estos términos, este monto, no me alcanza para reparar los daños que me produce la pérdida del trabajo. No lo permite. Lo tarifa de esa manera y presume, sin admitir prueba en contrario, que esa indemnización repara los daños que sufre el trabajador. De hecho, tampoco admite la posición contraria, tampoco admite que el empleador pretenda demostrar que el trabajador no sufrió perjuicios como consecuencia de la pérdida del trabajo. Por ejemplo, supongamos que al día siguiente consiguió un trabajo mejor. El empleador no puede pretender no pagar la tarifa porque el trabajador ya tiene un nuevo trabajo e incluso gana mejor y demás.
Esto tiene que ver, como les decía, con el diseño que adoptó nuestra ley para regular el empleo privado. Adoptó este sistema de estabilidad relativa o impropia. Bueno, relacionado con esto también está el artículo 10, ¿se acuerdan que lo vimos al principio de la materia? El llamado principio de conservación del contrato o principio de continuidad de la relación laboral. ¿Querías decir algo, Brenda? ¿No? ¿Por qué? Se te abrió justo el micrófono. Ah. Vamos a ver que también relacionado con este principio del contrato por tiempo determinado, el artículo 92 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que siempre que se invoca una modalidad temporal, es el empleador el que tiene la carga de la prueba de probar que el contrato era por tiempo determinado. Esto no parece demasiado útil porque generalmente el trabajador va a preferir que se trate de un contrato por tiempo indeterminado, ¿no? Entonces va a ser el empleador el que lo va a tener que probar. Bueno, les hago una pregunta. ¿Cómo comienza el contrato de trabajo por tiempo indeterminado? ¿Cómo se llama la primera etapa del contrato por tiempo indeterminado? Con el periodo de prueba. Exactamente. Famoso periodo de prueba. El periodo de prueba es un instituto que no estaba en la redacción original de la Ley de Contrato de Trabajo. Fue incorporado en el artículo 92 bis, mediante la Ley 24.465 del año 1995. En la época, digamos, de la llamada flexibilización laboral, y si bien en el mensaje de elevación de la ley al Congreso se indicó que el objetivo de incorporar el periodo de prueba era facilitar la entrada de nuevos trabajadores y estimular la contratación, a la larga se sabía y se demostró que la finalidad no era esa, sino permitir de alguna manera la salida de trabajadores sin costo, sin costo indemnizatorio, digamos. De hecho, hay autores como Mario Acker. Que se usaron para justificar el periodo de prueba era poder evaluar las aptitudes del trabajador. Entonces, digo, yo lo tengo en periodo de prueba para ver si está apto o no para el trabajo. Bueno, pero eso es muy relativo, porque justamente lo que les iba a comentar es que hay algunos autores como Ackerman que justifican este tipo de institutos en regímenes que tienen estabilidad absoluta, en donde, bueno, se justifica un poco más que exista un periodo de prueba para evaluar si el trabajador verdaderamente está apto al puesto, evaluar las destrezas, las habilidades, y ahí sí decir, bueno, se consolida, adquiere la estabilidad y adquiere la estabilidad absoluta, que en regímenes como el nuestro, que es un régimen de estabilidad relativa, es decir, si el empleador considera que el trabajador transcurrido cierto tiempo no le sirve o no tiene las destrezas que él pretende, lo puede despedir y lo puede indemnizar. Por eso se criticó un poco la incorporación de este instituto. De hecho, bueno, vamos a ir viendo que la redacción original del periodo de prueba contenía muchísimos menos derechos a favor del trabajador y se ha ido modificando. La redacción, digamos, definitiva data del año 2004. Y si bien, esto es más un mero comentario que les hago, si bien en el año 95 se incorpora el periodo de prueba en el artículo 92 bis, en realidad de alguna manera ya había sido admitido por la jurisprudencia en nuestro país. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez del plenario Zawadi? Zawadi con Sadaik. Yo no, profe. En el plenario Zawadi con Sadaik, un plenario de Cámara Nacional, es decir, si bien era un plenario que tenía vigencia en el ámbito de Capital Federal, generalmente en nuestro país se lo suele seguir la mayoría de los plenarios de la Cámara Nacional, porque bueno, un tribunal por demás de prestigioso.
En ese plenario se discutió si el trabajador que no tenía 3 meses de antigüedad tenía derecho a la indemnización por antigüedad. Ya vamos a ver bien cuando veamos el artículo 245, que el artículo 245 dice, cuando fija la manera en la que se calcula la indemnización por antigüedad, dice que se va a pagar un año de salario o de remuneración, perdón, un salario o remuneración por cada año trabajado o fracción mayor a 3 meses. Entonces, en ese plenario se interpretó que, como la ley dice, un salario por cada año trabajado o fracción mayor a 3 meses, si no tiene 3 meses no tiene derecho a cobrar la indemnización. Esa es la interpretación que se impuso. Que ya les digo, era una interpretación que ya la mayoría de la jurisprudencia venía efectuando. Entonces, bueno, regular el periodo de prueba, de alguna manera, fue el blanquear esa situación que ya se venía reconociendo. De todas maneras, les digo, esta jurisprudencia no era ni sigue siendo actualmente absoluta. Hay un montón de tribunales que lo interpretan. Yo personalmente pienso exactamente así, que en realidad cuando la ley habla de fracción mayor a 3 meses, se está refiriendo a un módulo temporal para calcular si le corresponde un salario más o no. ¿Qué quiero decir? Si el trabajador trabajó 1 año y 2 meses, va a cobrar un salario de indemnización, y si trabajó 1 año y 4 meses, va a cobrar 2. ¿Por qué se piensa así? Porque la ley también, en el mismo artículo, en el último párrafo, dice que la indemnización por antigüedad nunca puede ser inferior a un salario. Entonces, ¿por qué va a aclarar eso si el trabajador que tendría menos de 3 meses no la cobraría? Es una interpretación que se hizo. Bueno, por eso se dice que de alguna manera lo que se hizo fue legitimar, digamos, si bien se incorporó en ese año, ya existía en la práctica. De hecho, también algunos estatutos especiales, como por ejemplo el estatuto de los choferes particulares, el estatuto de los periodistas profesionales, ya lo tenían regulado en esa época. Bueno, vamos a avanzar. El periodo de prueba lo encontramos regulado íntegramente en el artículo 92 bis de la ley. Como ya se habrán dado cuenta a esta altura, es un periodo de tiempo, los primeros 3 meses del contrato, durante el cual el empleador puede extinguir el contrato sin pagar la indemnización por antigüedad. El artículo 92 bis empieza diciendo que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción. Si bien habla de cualquiera de las partes podrá extinguir, en realidad se trata de una concesión o un beneficio que la ley concedió al empleador. Es una manera de maquillarlo, decir cualquiera de las partes, porque ¿qué podría hacer el trabajador? Supongamos que no existiese el periodo de prueba. Renunciar, presentar la renuncia. Exactamente, para el trabajador la consecuencia es la misma que presentar la renuncia, entonces no tiene mayor efecto. En cuanto a la definición del periodo de prueba, a mí me gusta mucho una definición que da un autor que se llama Etala, y lo define como un medio de permitir al empleador apreciar las aptitudes y destrezas que ostenta el trabajador para cubrir el puesto vacante. Y fíjense que este autor lo caracteriza bien, como decía la compañera, lo caracteriza como un instituto creado para usufructo del empleador, justamente con la finalidad de que el empleador pueda evaluar de alguna manera al trabajador. Es como, ahí vi que me escribieron, ahora se los escribo. Es como una manera de decir, es como, digamos, como una interpretación muy economicista, de decir, a ver si el trabajador me sirve, si cumple mis expectativas, mis exigencias, y si no, lo puedo despedir. Porque 3 meses es poco, profe, ¿no? Sería poco tiempo, 3 meses para evaluarlo. ¿Sería por eso o no? Un segundo, ¿no? Ahí está.
No, independientemente de si es mucho o poco tiempo, es como bueno, de ponerlo al trabajador como una mercancía o como una máquina de trabajo para ver si a lo mejor el trabajador, yo pretendo que rinda, no sé, que fabrique 10 lapiceras por minuto y él fabrica 8, entonces, bueno, lo puedo despedir y el Claro, trabajador queda sin trabajo. Es está una bien. cuestión económica, digamos. No, creo que no tiene mucho que ver con eso, sino que simplemente las leyes, las modificaciones hay que verlas en cuanto al momento histórico en las que se las hacen o se las modifican. En ese momento estaban en una corriente medio neoliberal con el tema de la flexibilización laboral. Y bueno, era un modo de por ahí abaratar los costos del despido de ciertos trabajadores. Sí, sí, es que bueno, sí, yo no tengo duda que su incorporación tuvo que ver con la flexibilización propia de esa época. De hecho, vamos a ver que la mayoría de la regulación de las modalidades también viene de esa época. Eh, eh, es bien de los 90, en donde digamos, se privatizó parte de la seguridad social, creando las AFJP y las ART, y las ART hoy por hoy siguen subsistiendo. Y son compañías que buscan lucrar, que buscan ganar dinero, manejando algo que es propio de la seguridad social, como son los accidentes laborales. Y el trabajador tiene que ir a cobrar su indemnización contra una compañía que va a buscar pagarle lo menos posible. O sea, pero bueno, fue como lo que se decidió en ese momento. Por eso yo no tengo duda que la incorporación, si bien se puede decir que se buscó fomentar el empleo, es porque no es lo que se buscó. Los costos, Bueno, los costos en ese sentido no varían demasiado, porque ¿cuál sería la finalidad? Incorporar a un trabajador para poder despedirlo si no cumple las expectativas, digamos. No me sirve para despedir a un trabajador que ya tiene 4 años de antigüedad. no. Bueno, el artículo 92 bis regula todo el periodo de prueba, tiene una serie de objetivos que van estableciendo ciertas reglas por que se rige el instituto. Una cosa que les quería aclarar previamente es que el periodo de prueba es parte del contrato por tiempo indeterminado. No es otro contrato ni es una modalidad. El contrato de trabajo por tiempo determinado comienza y se entiende que comienza con el periodo de prueba. No finaliza el periodo de prueba, empieza el contrato, sino que simplemente una vez que transcurre el periodo de prueba, ahí se dice que el trabajador adquiere la estabilidad porque ya va a pasar a tener la protección del arbitrario. Y otra cosa que es importante que sepan es que, y acá también vemos que es una facultad del empleador, el empleador puede reducir el periodo de prueba a menos de 3 meses También al periodo de prueba. o incluso puede renunciar voluntariamente al periodo de prueba. Esto, si bien no es tan común, existe. Yo he conocido casos en donde, por ejemplo, un trabajador que tenía un buen trabajo pasaba a otra empresa, estamos hablando más que nada de trabajadores calificados, buscados por las empresas, y como condición ha puesto que el empleador renunciara al periodo de prueba, cosa que no lo puedan despedir sin pagarle durante los primeros 3 meses. Y es importante también que sepan que el periodo de prueba solo existe en el contrato determinado, no está en las modalidades que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad, solo en el contrato por tiempo determinado. Y por último, el periodo de prueba tiene preaviso también. Por más que el empleador pueda despedir sin pagar la indemnización por antigüedad, sí tiene que preavisar. En este caso, el preaviso es de 15 días. Ya vamos a ver bien cuando veamos la parte de extinción del contrato que el preaviso consiste en que ya sea el empleador o el trabajador preavise que va a extinguir el contrato. En el caso del empleador, lo tiene que hacer un mes antes si el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad y 2 meses antes si tiene más de 5 años de antigüedad. La finalidad es que de alguna manera el trabajador sepa que el contrato va a finalizar y pueda ir buscando un nuevo empleo.
Bueno, Generalmente el preaviso no se utiliza mucho, sino que más bien se utiliza la indemnización sustitutiva del preaviso, más en el periodo de prueba. sí, en la práctica, en los hechos, prácticamente nadie otorga el preaviso. Más que nada del lado del empleador. Sí. Del lado del trabajador sí, muchas veces cuando el trabajador va a renunciar, previamente lo comunica y manda el telegrama. En el caso del trabajador, serán 15 días antes, bueno. Pero en el caso del empleador, es muy raro que lo otorguen al preaviso, porque nadie, digamos, muchas veces el empleador no quiere seguir teniendo en la empresa a un trabajador que sabe que se va a ir. Además, tienen que otorgarle un periodo de tiempo por día, reducirle la jornada para que pueda salir a buscar un nuevo empleo, tiene una serie de derechos, entonces, como bien dice la compañera, si bien existe en la ley, casi nadie lo otorga. Y la consecuencia de eso es, en vez de otorgar el preaviso, tengo que pagar la indemnización sustitutiva, que no es otra cosa que pagar el salario del tiempo de preaviso. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema, lo vamos a ver en profundidad cuando veamos extinción. Lo importante es que sepan que en el periodo de prueba subsiste el derecho al preaviso, que es de 15 días durante el periodo de prueba. Bien, vamos a ir viendo los incisos del artículo 92 bis. El inciso primero dice: un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho que el empleador ha renunciado al periodo de prueba. Justamente lo que busca este inciso es que no se utilice como un fraude, como un supuesto de fraude el periodo de prueba. Es decir, veda la posibilidad de que el empleador contrate sucesivamente a la misma persona y a los 3 meses lo despida, lo contrate nuevamente, a los 3 meses lo despida. Esa es la finalidad. Hay un supuesto en el que se puede utilizar el periodo de prueba y recontratarlo y volver a utilizarlo. Es cuando el empleador se considera despedido. Sí, en ese caso sería muy difícil, porque generalmente cuando el trabajador se considera despedido, la relación se rompe, no que el empleador lo quiera volver a tomar. Pero un caso que sí puede suceder es el caso de la renuncia. Si el trabajador ingresa al mes o mes y medio renuncia, puede ingresar, el empleador puede acumular ese periodo de tiempo hasta completar los 3 meses para volver a utilizar el periodo de prueba. En ese caso sí estaría permitido. Bien, el inciso segundo habla del uso abusivo del periodo de prueba. Dice: el uso abusivo del periodo de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente. Es decir, acá, si bien lo que intenta no es evitar el fraude, intenta evitar un abuso del periodo de prueba. El artículo, en el 2, primero utiliza como una fórmula general y dice que el uso abusivo del periodo de prueba va a estar sancionado por las leyes de trabajo, o sea, se refiere a infracciones que constata el Ministerio de Trabajo. Y después tipifica un caso específico que considera un uso abusivo, que es contratar sucesivamente distintos trabajadores, utilizando el periodo de prueba, para un puesto que es de naturaleza permanente. Es decir, la diferencia con el inciso anterior es que en el anterior se contrataba al mismo trabajador sucesivamente, y en este caso lo que busca la ley es evitar que se cubra un puesto permanente con sucesivos trabajadores en periodo de prueba. ¿Se entiende? Sí, ¿Cuál sí, sería la entendí. sanción en este caso? No, la ley no tipifica una sanción, sino que lo deja en manos de las inspecciones del Ministerio de Trabajo. Fíjese que dice: serán pasibles de las sanciones previstas en los regímenes o en infracciones a la ley del trabajo. O sea, al trabajador no le incumbe nada, no tiene nada que ver. No, al trabajador no le incumbe nada. Ahora bien, si el trabajador lo que podría hacer es, de alguna manera, cuestionar esa contratación. Lo que pasa es que sería
muy difícil para él poder probar que el empleador utilizó para ese mismo puesto sucesivos contratos, finalizándolo siempre por periodo de prueba. Es más fácil en el caso del inciso anterior porque es el mismo trabajador. Digamos, bastaría con una informativa de la AFIP que demuestre que el tipo cada 3 meses tenía un nuevo contrato a prueba, y con esa misma prueba ya es suficiente. En la realidad, ¿hay sanciones así o es meramente que está en la ley nada más? Yo la verdad que un caso así nunca vi. Nunca vi porque es bastante de laboratorio, digamos. Que Me un refiero mismo, por parte del ministerio igual. Que sancione a yo empresas. la verdad no he visto ninguna, no conozco Bueno. ninguna. No conozco ninguna porque incluso tendría que ser un caso donde el empleador recibe inspecciones del ministerio, supongamos, cada 3 meses, y el ministerio pueda constatar que un mismo puesto todos los meses está cubierto por una distinta persona. O sea, sería muy, muy, muy difícil, muy raro. Pero bueno, la ley lo que hace acá es directamente evitar cualquier uso abusivo del periodo de prueba. Lo sienta como un principio general, el uso abusivo será penado por las leyes de trabajo, y después tipifica como un caso concreto de uso abusivo la contratación simultánea. Sí, pero el tema es que el Ministerio de Trabajo no controla. O sea, Y no se crea, hay casos, hay controles del ministerio. Yo veo constantemente actas del ministerio. Lo que pasa es que el ministerio está más enfocado en controlar lo que es higiene y seguridad del trabajo. claro. Controlar que los trabajadores estén trabajando con las medidas de seguridad, que tengan RT, etc. Bueno, pero yo, por ejemplo, siempre voy al mismo caso casi siempre cuando leo la ley. Me pasa mucho con el call center por ahí. Yo digo, están 3 meses y se van, y vuelven a contratar trabajadores para el mismo puesto. Todo el tiempo, o sea, es así. Los echan, obviamente, no es que se van, están en periodo de prueba, obviamente sin indemnización ni nada. Nunca vi en ese lugar al Ministerio de Trabajo, nunca vi que se los controlara. Bueno, pero en ese caso, digamos, la mejor manera de efectivizarlo sería que los propios trabajadores hagan una denuncia al ministerio. Por supuesto. Y que por el supuesto. ministerio El tema es que la inspeccione. mayoría no sabe que puede ir al ministerio a denunciar. De hecho, en un momento se quería armar un gremio y cosas así, pero sí, claro que los mismos trabajadores sería bueno que denuncien los mismos trabajadores. Sí, los call centers son un caso donde hay muchísima rotación. Ha bajado un poco en el último tiempo porque tienen una reglamentación específica, tienen una jornada más limitada, tienen un tiempo de descanso, cada una determinada cantidad de llamadas. O sea, hoy por hoy tienen un convenio colectivo bastante más acorde a su trabajo, pero originalmente cuando empezaron a aparecer los call centers, todos estaban registrados como empleados de comercio y trabajaban 8 horas sin parar, y la rotación era constante porque los propios trabajadores no soportaban trabajar mucho tiempo ahí, un trabajo extremadamente desgastante para la cabeza, desgastante también a nivel físico, porque constantemente aparecían con problemas de hipoacusia. De hecho, los call centers constantemente tienen trabajadores que denuncian enfermedades profesionales por hipoacusia o por problemas en la garganta, porque se quedan sin voz. Es constante, son enfermedades muy típicas de esa actividad. Bueno, continuando con el tema del periodo de prueba. El inciso tercero dice que el empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por periodo de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se libre sin cumplimiento, se entenderá que ha renunciado al periodo de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que para que sea válido el periodo de prueba y el empleador lo pueda utilizar, tiene que registrar al trabajador como trabajador en periodo de prueba. Si no, se entiende que renuncia. De hecho, cuando ustedes van a registrar al trabajador, en el sistema, en el nomenclador de la AFIP, cuando ustedes ingresan al trabajador, el CUIL y demás, hay una opción que dice modalidad, y ahí uno puede elegir nuevo periodo de prueba. Una de las opciones es nuevo periodo de prueba, otra opción es nuevo contrato de trabajo. Si uno pone nuevo contrato de trabajo y no nuevo periodo de prueba, se entiende que renunció, porque es válida la renuncia del empleador al periodo. En el caso de una registración deficiente,
¿también ingresa el periodo de prueba? Y en el caso de una registración deficiente, si hay registración, sí. Lo que pasa es que si el trabajador después, supongamos este caso, el trabajador que está registrado por 4 horas, pero trabaja 8, el empleador después lo despide utilizando el periodo de prueba. El trabajador tendría que cuestionar la registración, probar que estaba mal registrado, que en realidad trabajaba 8 horas, como para decir, bueno, el empleador no puede, porque no cumple con el inciso 3 de registrar correctamente al trabajador, no puede utilizar el periodo de prueba. En el caso del trabajador en negro es clarísimo que no. Obviamente que estamos nuevamente frente a un caso medio de laboratorio, porque el trabajador que está en negro, la empresa le va a negar la relación laboral, porque no la tiene registrada. Entonces no va a despedirlo utilizando el periodo de prueba, porque eso implicaría reconocer el contrato. Pero bueno, si no lo registra, no lo puede utilizar. La ley por lo menos se encarga de aclarar. Los incisos 4, 5 y 6 hablan de la vigencia de los derechos y obligaciones de las partes durante el periodo de prueba. Dice, las partes tienen derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que se establecen en este artículo, y aclara, tal reconocimiento respecto al trabajador incluye los derechos sindicales. Eso porque en la génesis del periodo de prueba el trabajador no tenía los derechos sindicales, y el inciso 5 dice que las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Eso también es porque en un comienzo no tenían la totalidad de los aportes a la Seguridad Social el trabajador en periodo de prueba. Actualmente sí, actualmente eso es igual que el trabajador una vez que supera el periodo de prueba. Después el inciso 6 dice, el trabajador tiene derecho durante el periodo de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad de trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable que perdurará exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Y después aclara que queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 2.2. ¿Qué quiere decir este inciso? Primero, que el trabajador durante el periodo de prueba tiene cobertura de RT, es decir, si sufre una enfermedad profesional o un accidente laboral, va a tener cobertura. Ahora, respecto de los accidentes o enfermedades inculpables. El tema de los accidentes o enfermedades inculpables lo vamos a ver, es un tema muy lindo, lo vamos a ver en un par de clases más adelante. Pero ustedes saben que el trabajador, cuando sufre una enfermedad ajena al trabajo, supongamos que se levanta con angina un día, cualquier enfermedad o cualquier accidente, el trabajador tiene cobertura, el empleador tiene que pagarle el salario durante un tiempo mientras el trabajador se recupera. Lo que dice ahí es que el tiempo durante el cual el trabajador tiene esa licencia paga se agota en el vencimiento del periodo de prueba si el empleador lo despide. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que un trabajador tiene cargas de familia y recién ingresa a un nuevo empleo. Ese trabajador tiene derecho a 6 meses de licencia paga por enfermedad inculpable. Estamos hablando de una licencia que la paga el empleador. Ahora bien, supongamos que el trabajador ingresa y al mes sufre un accidente de tránsito. O se lesiona, para no confundirlo con lo que puede ser un itinere, se lesiona jugando al fútbol. Va a tener esa licencia paga, pero si el empleador lo despide utilizando el periodo de prueba, se va a agotar en el vencimiento del periodo de prueba. Es decir, esos 6 meses que él tenía se va a reducir, supongamos, a 1 o 2 meses. Y por último, en el caso de enfermedad profesional no. No. En el caso de enfermedad profesional tiene toda la cobertura, digamos, de las ART. O sea que si es un año no lo puede despedir con el periodo de prueba. No, sí lo puede despedir. Pero en ese caso, el salario se lo va a seguir pagando la ART. Ah, bueno, está bien. Igual que las prestaciones dinerarias y las prestaciones médicas. Pero eso en el caso que sea un accidente laboral. ¿Alguien quería? Brenda o Nora querían preguntar algo. No, iba a decir que de hecho lo despiden, tienen una enfermedad inculpable y termina el periodo de prueba y lo despiden. Y hay fallos, de hecho, con respecto a eso. Igual que con el embarazo y cosas así. Sí, depende mucho del empleador. Sí, obvio. Y también depende también del tipo de accidente o enfermedad que pueda haber tenido. Sí. Lo que pasa es que hoy por hoy está ha crecido mucho la jurisprudencia el despido discriminatorio. Entonces,
Cuando el muy despido es sin tutelado. causa, pero verdaderamente obedece a razones de enfermedad, es oscilante la jurisprudencia. Hay mucha jurisprudencia que considera inválido el despido por ser discriminatorio. Que habían despedido a una chica que era diabética y la habían despedido porque o sea, en el examen preocupacional le había dado que era diabética. O sea, y periodo de prueba estaba, la habían podido despedir sin ningún tipo de expresión de causa. Hicieron eso. O sea, claramente era discriminatorio. Y además después, Pero bueno, perdón, en obviamente... ese caso pusieron que la despidieron porque era Sí, diabética. sí, el abogado pudo claramente, y después, bueno, obviamente cuando se dieron cuenta que se habían mandado una burrada, empezaron a poner que en realidad era porque ella había puesto que era licenciada en comunicación social y todavía no había hecho la tesina y cosas así, y bueno, un desastre. No. Eso la verdad que es un caso muy raro, porque Sí, yo está lo vi. demasiado, perdón que te lo diga así, pero estaba demasiado mal manejado por el abogado de la empresa en ese caso, porque Hiper mal manejado. en todos los casos la discriminación está escondida, está solapada, digamos, atrás de un despido sin causa, o en este caso un despido en periodo de prueba, que sería asimilable. Es rarísimo. Si yo mismo estoy reconociendo la discriminación en la misma carta de documento Y en donde te realidad, comunico el despido. Debido a la enfermedad que ella no había declarado, iba a empezar a faltar mucho al trabajo. O sea, no redactado así, pero era eso. Un desastre. Bueno, generalmente cuando hay un razón de enfermedad, parece cuando pasa el despido discriminatorio por maternidad. Lo que pasa es que el despido por maternidad tiene la protección específica en la ley. Creo que en una o dos clases ya la vamos a ver, pero eso ya la ley misma tiene primero una indemnización adicional para el despido de la mujer por razón de maternidad y también tiene un periodo de presunción durante el cual se presume que el despido es por razón de la maternidad. Pero bueno, me encanta que contamos los tiempos porque estamos un poquito atrasados. Bien, les decía que terminando este tema del inciso sexto, aclara que se queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212. El artículo 212, cuarto párrafo, regula el caso de que el trabajador, como consecuencia de un accidente o enfermedad ajeno al trabajo, queda incapacitado, tiene una incapacidad laboral absoluta, es decir, ya no puede trabajar. En ese caso, el artículo 212, cuarto párrafo, le otorga una indemnización que está a cargo del empleador. Bueno, lo que está diciendo este inciso es que esa indemnización tampoco procede durante el periodo de prueba. Por último, el inciso 7 aclara que se considera tiempo de servicio el periodo de prueba. Como les decía, bueno, esto ratifica que el periodo de prueba es parte del contrato por tiempo determinado y no un contrato o una modalidad autónoma. Bueno, ahora sí vamos a entrar a ver las llamadas modalidades contractuales. Vamos a empezar por el contrato plazo fijo. Acuérdense cuando vimos el artículo 90 que en la primera parte sienta el principio general del contrato por tiempo indeterminado y dice, salvo que de su término resulten las siguientes circunstancias: que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de duración y que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. Entonces así entramos en lo que es el contrato de trabajo a plazo fijo. ¿Qué es el contrato de trabajo a plazo fijo? Básicamente es el contrato de trabajo que desde su génesis o desde su comienzo se conoce de manera clara y certera tanto la fecha de inicio como la fecha de finalización. Ya sea porque se consignó o una fecha expresa, por ejemplo, no sé, 17 de diciembre del 2021, o porque se consignó un tiempo de duración, por ejemplo, un año. Pero la particularidad es esa. Desde el comienzo del contrato, desde la génesis, se sabe cuándo comienza y cuándo finaliza de manera clara. En cuanto a los requisitos que tiene este contrato,
Acuérdense que al principio de la materia, cuando definimos el contrato, dijimos que el contrato es, por esencia, no formal, el contrato laboral. Bueno, las modalidades son formales. Acá sí vamos a tener que cumplir una formalidad que fija la ley para que sea válido el contrato a plazo fijo. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, esos requisitos surgen del propio artículo 90. Por un lado, la forma escrita, y no basta solamente con la forma escrita, sino que tiene que consignarse el plazo. Ese es el llamado requisito material. Y por otro lado, tiene que existir una causa objetiva que justifique la contratación modalizada, es decir, la contratación a plazo fijo. Acuérdense la frase que les decía al principio: actividades permanentes corresponden contratos permanentes y actividades temporarias corresponden contratos temporarios. Esto tiene que ver con la actividad que va a desarrollar el trabajador. Esa actividad en sí misma tiene que justificar la contratación a plazo. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es cuando se contrata un trabajador para suplir a un trabajador que se encuentra de licencia. Ese es un caso clásico. ¿Por qué? Porque si no existe esta causa objetiva, que es lo más difícil de probar, y es lo que más veces ha dado lugar a la utilización fraudulenta de esta figura, que la causa objetiva en realidad no existe, en esos casos la ley quiere que el contrato sea por tiempo indeterminado. Acuérdense lo que le dije al principio, que vamos a ver que en esta unidad hay mucha presencia de orden público laboral, mucha presencia de la ley exigiendo que se cumplan las formalidades, porque ante el primer incumplimiento la consecuencia es que el contrato se considere que es por tiempo indeterminado. Entonces repasamos. Requisitos del contrato a plazo fijo: la forma escrita en la que se tiene que consignar ya sea la fecha de finalización o el plazo de duración, y la existencia de una causa objetiva, una razón que justifique utilizar esta modalidad y no el contrato por tiempo indeterminado. Como les decía, el incumplimiento de la formalidad no genera la nulidad del contrato, sino que genera su conversión en un contrato por tiempo indeterminado. Bien, ¿qué dice la ley en cuanto a la duración del contrato? El artículo 93 dice que el contrato a plazo fijo durará hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo celebrarse por más de 5 años. Es decir, que si bien la ley no le fija un plazo mínimo, sí le fija un plazo máximo que puede ser alcanzado tanto en un solo contrato como en contratos sucesivos. Supongamos que yo contrato un trabajador para suplir a una trabajadora que está en licencia por maternidad. La licencia por maternidad se sabe cuándo comienza, cuándo finaliza, pero la trabajadora puede después acogerse a una cosa que se llama el periodo de excedencia. Ya lo vamos a ver cuando veamos maternidad, pero el periodo de excedencia es un derecho que tiene la trabajadora, es un periodo de tiempo, hasta 45 días, que comienza una vez que finaliza la licencia por maternidad, durante el cual no cobra el salario, no presta tareas, pero tiene derecho a la conservación de su puesto. Muchas veces se utiliza para poder pasar más tiempo con el hijo recién nacido. Decide no cobrar el salario, pero tampoco trabaja. Bueno, supongamos que en este caso el trabajador que estaba reemplazando a esta trabajadora, el empleador toma conocimiento de que la trabajadora se va a acoger al periodo de excedencia, bueno, puede celebrar un nuevo contrato prorrogando el plazo, siempre y cuando no exceda de 5 años. Bueno, la doctrina y la jurisprudencia han debatido qué pasa si se celebra un contrato a plazo fijo por un plazo superior a los 5 años. Y acá una postura minoritaria, digamos, no ha tenido tanta recepción, entiende que si las partes han fijado un plazo superior o lo exceden por la sucesión de contratos a plazo fijo, terminan excediéndolo,
hay que entender que las partes quisieron celebrar un contrato a plazo. Por lo tanto, lo que se hace es reducirlo hasta el límite de 5 años. Ahora bien, una postura mayoritaria considera que si el plazo de duración excede los 5 años, por incumplimiento del requisito formal, por incumplimiento del artículo 93, se entiende que era un contrato por tiempo indeterminado. En realidad sería como un caso medio de laboratorio, el caso, no de laboratorio, pero tendría que ser un contrato que exceda los 5 años, pero que finalice antes. Y ahí entrar a discutir si era válido o no el plazo, porque si se excede el plazo de 5 años ya no quedan dudas de que se convirtió en un contrato por tiempo indeterminado. A mí me queda duda con la causa. Con el tema de la causa me queda duda. ¿Qué es lo que no entiende de la causa? No entiendo cuánto es el objetivo, o sea, depende de quién establece que sea objetivo o no. Y obviamente que el que determina la causa objetiva es el empleador. Pero el trabajador puede cuestionarlo. ¿Por qué se pone esto de la causa objetiva? Porque tiene que ser una razón que justifique que yo contrate a alguien a plazo. Tiene que existir un porqué, digámoslo de alguna manera. En la Pero ley no tiene no que lo ver tarifa. no tiene que tener que ver con el tema. Tiene Con que la ver con la cuestión tarea que va a económica de hacer la el empresa, eso trabajador. no puede ser. Bueno, ahí vamos a ver ahora con el contrato siguiente, que es el eventual, vamos a ver que una de las razones para las que se habilita el contrato eventual es para exigencias extraordinarias del mercado. En el caso de plazo fijo, podría tranquilamente ser la causa objetiva una exigencia extraordinaria del mercado, supongamos un pico de ventas. Lo que pasa es que la principal diferencia entre el contrato eventual y el plazo fijo es que en el plazo fijo vos tenés que saber cuándo finaliza. Y supongamos que yo contrato trabajadores para un pico extraordinario, la mayoría de las veces no sé cuándo finaliza. Entonces me va a convenir utilizar la figura del eventual. Además del eventual, no tiene preaviso. Entonces yo considero que finalizó la eventualidad, es decir, en este caso finalizó el pico extraordinario de producción, notifico la finalización de la eventualidad y ya no tengo que pagarle nada al trabajador. En cambio, en este caso sí. Por eso para esos casos de digamos, un pico de ventas, que insisto, tiene que ser extraordinario. No puede ser que a la empresa simplemente le está yendo bien, entonces contrata gente a plazo. Por eso le digo que tiene que ver con la razón que justifique este tipo de modalidad. Ahora A mí me puntualmente pasó que yo trabajé en Coca-Cola y hacían contrato por 3 meses en los momentos que ellos vendían más. Pero era Coca-Cola, o sea que no es que bajaban, no sé, era como que limpiaban todo el depósito, contratando Lo que a pasa 30 es que personas por... casualmente los casos de venta por ejemplo, en este caso de gaseosa, ya lo vamos a ver la clase que viene, que vamos a ver una modalidad que se llama contrato de temporada. Lo que se utiliza mucho en la industria de las gaseosas, de la cerveza y demás, es el contrato de temporada. Contrato de temporada, vamos a ver que hay dos tipos, hay uno que es el típico y otro el atípico. En el típico la temporada es clara, por ejemplo, el guardavidas de una pileta va a trabajar los meses que la pileta está abierta. En cambio, en la modalidad típica se da para los casos de ciertas actividades que cíclicamente durante la temporada tienen una mayor venta que tiene que ser exponencial, pero siempre relacionada con la temporada, es decir, en verano se sabe que se vende más gaseosa, se sabe que se vende más cerveza y demás. Entonces, en esos casos se habilita que se contrate por temporada. Raro que utilicen la figura del contrato a plazo. Puede ser también, puede ser, la ley lo habilita. Pero lo que se suele utilizar más es eso de la temporada, porque justamente responde a una cuestión estacional. Y en el tema, yo tengo un caso que el otro día justamente lo discutimos con el doctor Pastorino, que me dijo después que le pase el expediente a usted. Una empresa de seguridad que hacía 3 meses todo el tiempo, o sea, contrato un plazo fijo por 3 meses. Es más, la justificación de ellos es que despiden porque terminó el plazo, ¿no? Por una cuestión de que fueron 1 año y medio así. ¿Eso está bien? ¿O la justificación es que ellos supuestamente tienen objetivos que lo van perdiendo y que por eso... No, pero eso es totalmente fraudulento. Está mal. Eso es fraude, porque el objetivo tiene que ver con la actividad económica de ellos. El riesgo, si pierden un cliente, es de ellos, no es del trabajador. Si no, sería muy fácil, le traslado al trabajador el riesgo y cuando yo no tengo cliente, despido a la gente, no les pago. Bueno, pero en este caso el abogado de ellos justifica así.
Se lo hace en la justificación de la respuesta. Y lo que pasa es que usted, cuando litigue, se va a dar cuenta que muchas veces el abogado tiene que defender una manera de operar de la empresa que no es acorde a la ley. Cuando un abogado va a tener que defender relación de trabajo en negro, mala categorización, un montón de defectos legales, el abogado lo va a tener que defender igual, porque es la de su tarea. Incluso, bueno, hay muchas actividades en donde la deficiente registración es corriente, en moneda común, en gastronomía, prácticamente nadie está registrado como corresponde, porque la actividad económica muchas veces no cierra el número, por decirlo, digamos, vulgarmente. Pero bueno, el abogado evidentemente, a ver, seguramente no es una decisión del abogado que se contrate de esa manera. Probablemente los directivos de la empresa, con el contador y demás, lo habrán decidido así, pero no es justamente, usted habrá visto que la ley busca evitar todo este tipo de fraudes. Si el puesto es permanente, no se puede utilizar contrato a plazo fijo ni eventual. Por eso está la exigencia de, o sea, yo si fuese su abogado, lo que hago es atacar, justamente decir, acá hay un incumplimiento del artículo 90, inciso B, porque no existe una razón objetiva, porque el puesto es de naturaleza permanente, por lo tanto, es fraudulenta la utilización de este contrato, y lo ataco y digo que es un contrato por tiempo indeterminado. Eso es lo que haría yo. Disculpe, profe, pero por ahí estoy equivocada porque no me acuerdo mucho. Pero ¿no era que no se podía contratar más de 3 veces consecutivas en plazo fijo? ¿O 2 veces consecutivas? No hay un límite, el único límite es temporal. El único límite es el de los 5 años. De los 5 años. Okay. Para un mismo trabajador. Pero no hay un límite en cantidad de veces. Bien. No sé si se entiende. Sí, pero la clave pasa porque se cumplan los requisitos que fija el artículo 90. Uno es el formal, que es muy fácil, la forma escrita y la expresión del tiempo es muy fácil. Y el otro requisito, que es el que yo le decía al principio, que es el que es más difícil de justificar muchas veces, es el de la causa objetiva, que me habilita a mí como empleador a apartarme del principio general de contratación por tiempo indeterminado. Ya les digo, si yo simplemente tengo que contratar gente porque me está yendo bien y no doy abasto, no puedo utilizar esta figura. Esta figura está para cuando la necesidad del trabajador es temporaria, y la particularidad es que se conozca de entrada el tiempo. Y esa es una de las diferencias. Eventual en ese caso. ¿Cómo? Es preferible el eventual en ese caso. Y yo si tuviese que asesorar a un empleador, siempre preferiría el eventual, porque además en el eventual no pago indemnización. Pero si el trabajador prueba que el eventual es residual, es una figura dentro del plazo. Si yo conocía el plazo, no puedo utilizar el eventual. El eventual lo puedo usar si yo no sé cuándo finaliza la eventualidad. Por eso me sorprende que en el caso del compañero hayan recurrido al plazo fijo. Pero bueno, son distintas opciones. Ya les digo, el empleador no tiene libremente todas las opciones para elegir el contrato. Tiene que respetar todo esto. Si sabe cuándo finaliza, tiene que utilizar el plazo fijo, no puede utilizar el evento. Bueno, continuando. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No, en torno a lo que antes dijo, me quedé pensando sobre esta asunción de riesgo que hace el empleador, que bueno, nada tiene que ver con el empleado. Con la pandemia y la teoría de la imprevisión, se pudo, no sé en la jurisprudencia cómo habrá estado, pero ¿se han dejado puestos de trabajo sin pagar indemnizaciones en base a la pandemia del COVID o no? No, siempre. Al contrario, durante todo este tiempo, incluso actualmente, estamos durante la vigencia de un decreto que prohíbe los despidos. O sea, hoy por hoy la empresa que está, digamos, no está bien que yo se los diga, pero las empresas que están despidiendo gente lo hacen o recurriendo a una extinción de común acuerdo, pagando una gratificación, o inventando un despido con causa, porque por hoy el despido sin causa está suspendido. Ni bien asumió Alberto Fernández, sacó un decreto, es decir, se preveía que se podía venir una crisis, sacó un decreto fijando en las dobles indemnizaciones.
y apenas empezó la pandemia, se salió un nuevo decreto que aún está vigente que prohíbe los despidos. Hoy por hoy, el despido sin causa está prohibido. A ver, igual se sigue despidiendo. Sí, o sea, se sin seguirá causa, despidiendo, causa, pero no se puede igual. utilizar la figura. No se puede utilizar el despido sin causa. Utilizarán otros medios, independientemente de lo que haga. La ley dice una cosa, después lo que se haga, bueno. Pero le aseguro que mucha gente lo piensa 2 veces antes de despedir inventando una causa. No sé, no pasa eso en la práctica. No sé. Bueno, volviendo al eje. El preaviso en el contrato plazo fijo. El preaviso en este tipo de contratos tiene una naturaleza distinta del preaviso en el contrato por tiempo indeterminado. Acuérdense que hace un rato les comentaba que el preaviso en el contrato por tiempo indeterminado tiene por finalidad que el trabajador sepa que el contrato se va a finalizar y pueda ir buscando otro trabajo. Bueno, en este caso, el preaviso tiene otra finalidad, que es ratificar que el contrato es un contrato a plazo y que no se va a convertir en un contrato por tiempo indeterminado. Está regulado en el artículo 94. Y el artículo dice: las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación no menor a 1 mes ni mayor a 2, respecto de la expiración del plazo convenido, salvo en aquellos casos que el contrato sea por tiempo determinado y su duración sea inferior a 1 mes. Aquella que lo omitiere se entenderá que acepta la conversión del mismo como en plazo indeterminado, salvo acto expreso de renovación por un plazo igual o distinto del previsto originalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el preaviso, como les decía, fíjense que en el contrato a plazo el preaviso tiene que ser otorgado entre 1 mes y 2 meses antes del vencimiento. Presten atención a eso. Entre 1 mes y 2 meses antes del vencimiento yo tengo que, como empleador, avisar al trabajador. Es como una manera de recordarle que el contrato finaliza, y que finaliza en tal fecha. Y la finalidad es justamente evitar que el contrato se convierta en un contrato por tiempo indeterminado. Por eso les decía que es distinto del preaviso ordinario que tenemos en el contrato por tiempo indeterminado, que es 1 o 2 meses antes de la finalización según la antigüedad del trabajador. ¿Se entiende cómo funciona? Bien. No entendí qué pasa si no lo preavisa. ¿Se pasa a plazo indeterminado directamente? Si no lo preavisa, el contrato se convierte en contrato por tiempo indeterminado. Esto la ley lo reguló de esta manera porque muchas veces pasaba que se usaba un contrato a plazo fijo y después el trabajador seguía trabajando. Se vencía el plazo y seguía trabajando, o bueno, unos días antes se le notificaba. Entonces, bueno, la idea de este tipo de preaviso, que es distinto, totalmente distinto al otro preaviso, es justamente evitar que se convierta en un contrato indeterminado, es decir, ratificarle al trabajador que no tenga expectativa de que va a continuar trabajando. ¿Tiene que ser por telegrama? Sí, la mejor manera de hacerlo es por carta documento, porque el medio por igual, el empleador le queda constancia de que lo notificó. Esa es la manera más prolija, pero bueno, se puede hacer por cualquier tipo de notificación. La ley no le fija un requisito formal. Lo que pasa es que, bueno, cada medio, si el trabajador después lo cuestiona, cada medio, digamos, cada manera de hacerlo va a tener su facilidad o su dificultad para probarla en juicio. Profe, perdón, sí. una preguntita. Usted había dicho que, digamos, lo que marcaba esta modalidad es el plazo de 5 años. Si subsistieran las causas, bueno, los requisitos y la causa objetiva, y se quisiera volver a hacer otro por otros 5 años, igual tendría que preavisar, o ¿cómo sería? O en ese caso... No. Lo que pasa es que en ese caso, si se excede el plazo con un mismo trabajador, no va a poder contratarlo. No va a poder contratarlo a plazo. Va a tener que hacer un contrato por tiempo determinado. Porque, a ver, el plazo de 5 años es un montón. Sí, obvio. Una causa objetiva que dura 5 años, dificilísimo de encontrar. Okay. Generalmente las contrataciones a plazo no suelen pasar del año.
Tiene que ser una razón, algo que dure 5 años, pero que a su vez no sea permanente. Claro. Es muy raro, por eso la ley le fija ese límite. Ahora, supongamos que existe el caso y no va a poder hacer un nuevo contrato a plazo. Ah, No va a bien. poder, o sea, va a estar muy sujeto a que el trabajador lo pueda cuestionar y decir, bueno, no, a ver. Muy dudoso. Es que claro, la ley quiere que si el puesto es permanente, se contrate por tiempo determinado, que el trabajador sepa que va a seguir teniendo trabajo. Por eso le pone ese límite. Si no, sería muy fácil, hago un contrato a plazo por 100 años y cuando quiero, despido. Bueno, Gracias. de nada, vamos a ver la parte de la extinción del contrato a plazo. ¿Qué dice la ley en cuanto a la extinción del contrato a plazo? Bueno, la extinción puede suceder, el modo normal, digamos, y ordinario, es el vencimiento del plazo. En ese caso, siempre que se haya otorgado el preaviso, el contrato finaliza con una particularidad. El artículo 95 establece que si el contrato tuvo una duración superior a 1 año, el empleador tiene que pagar una indemnización al trabajador que es equivalente al 247. Acuérdense siempre, el 247 es la media indemnización, es la mitad de la indemnización por antigüedad. El fundamento de esto es, digamos, que esa indemnización vendría a ser una especie de compensación por el tiempo de servicio. Si el contrato tuvo una duración inferior a 1 año, el empleador solamente va a tener que pagarle la liquidación final, es decir, el salario hasta el último día de trabajo, vacaciones proporcionales y el aguinaldo proporcional. Ahora bien, ¿qué pasa si el contrato finaliza por despido sin causa antes del vencimiento? Supongamos que el empleador, durante la vigencia del contrato, lo despide sin causa. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, la ley acá al trabajador le da una doble vía indemnizatoria. El trabajador va a tener derecho a reclamar la indemnización del 245, es decir, la indemnización por despido ordinaria, y además la ley le da derecho a reclamar una acción de daños y perjuicios y probar todos los daños y perjuicios que haya sufrido como consecuencia de la ruptura ante tempus del contrato. Fíjense, uno de los pocos casos que la ley habilita al trabajador a hacer un reclamo amplio al empleador. Es decir, cualquier daño que pueda probar, ya sea físico o moral, lo va a poder reclamar. ¿Qué pasa acá? La jurisprudencia suele fijar esta indemnización de daños y perjuicios, le suele fijar un monto, que es el equivalente a la totalidad de los salarios que le faltaban al trabajador cobrar hasta la finalización del contrato. Perdón, ¿puede repetirlo, por favor? Sí. Estamos hablando del caso de que el contrato a plazo fijo se extingue por despido sin causa anterior al vencimiento. Entonces decíamos que el trabajador va a tener derecho a reclamar la indemnización por despido común, digamos, igual que si fuese un contrato por tiempo indeterminado, y también va a tener derecho a reclamar, o la ley le otorga, simultáneamente, es decir, no son excluyentes estas dos vías, sino que puede reclamar las dos cosas conjuntamente, una indemnización de daños y perjuicios, es decir, una indemnización civil, un daño y perjuicio civil, por todo otro daño que haya sufrido como consecuencia de esta ruptura. Supongamos que el trabajador para este contrato se había mudado, cualquier tipo de otro perjuicio económico o moral que haya sufrido como consecuencia de esta ruptura ante tempus. Y lo que les decía es que la jurisprudencia en general suele fijar esta indemnización civil, el monto, digamos, de la indemnización, lo suele fijar en el valor de los salarios que le faltaba cobrar al trabajador hasta la finalización del contrato, es decir, hasta que se hubiese respetado el plazo. Justamente la finalidad es evitar esta ruptura ante tempus, ¿no? Que el empleador sepa que por más que lo despida, le va a tener que pagar esa indemnización y que generalmente es equivalente a los salarios que le faltaba cobrar, por lo tanto,
le va a convenir, digamos, respetar el contrato. Ahora bien, como les decía, al ser una indemnización civil, si bien, como les digo, la jurisprudencia lo suele fijar, suele entender que el daño que sufre el trabajador es no haber podido cobrar esos salarios que tenían expectativa. También puede probar el trabajador haber sufrido mayores daños. Supongamos un daño moral que sufrió como consecuencia de la pérdida. Y por último, el último caso que se plantea, que no está resuelto en la ley. Esto que les dije recién está en el artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo. El último caso que se plantea, que no está resuelto por la ley, es qué pasa si el trabajador extingue el contrato antes del vencimiento del plazo. ¿Qué les parece? ¿Podría el empleador reclamarle una indemnización de daños y perjuicios? Sí, yo creo que sí. No, yo creo que no. Bueno, como les decía, es un caso donde la ley no dice nada. Ahora bien, sí ha habido casos en donde cuando las condiciones personales del trabajador, que lo hacen irreemplazable, han sido tenidas en cuenta a la hora de contratar, sí se fija una indemnización a favor del empleador. O, por ejemplo, cuando el empleador prueba la utilidad perdida como consecuencia de la falta de prestación laboral del trabajador. Supongamos que era un contrato a plazo que el trabajador había recibido una capacitación de 1 año que era para trabajar en un yacimiento petrolífero en el medio del desierto, y el trabajador renuncia y se va. Y bueno, el empleador en ese caso va a poder probar primero que le brindó toda la capacitación, todo el tiempo invertido, el dinero, lo que le va a costar conseguir un nuevo trabajador. Son casos, digamos, no tan habituales, pero es perfectamente posible y la jurisprudencia lo admite. ¿Saben en dónde se utiliza? Sí. ¿Se podría equiparar de alguna manera con los contratos de fútbol? Por ahí cuando se rescinde Eso antes. es exactamente lo que le estaba por comentar. En los contratos de los jugadores de fútbol son todos contratos a plazo. Todos son contratos a plazo fijo. Y lo que se suele llamar, que estuvo muy, digamos, de moda o en boga el año pasado con el tema de Messi, si renovaba con el Barcelona o no, si se iba, es la famosa cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión que se fija cuando el jugador celebra el contrato con el club es una manera de tarifar esa indemnización que va a cobrar el club si el trabajador extingue el contrato antes. Por eso muchas veces si un club ajeno lo quiere contratar, lo que hace es ir y pagar esa indemnización. Pero en realidad el deudor de esa indemnización es el jugador, el trabajador. Eso es muy común en la actividad del fútbol, que se fije esta cláusula como una manera de tarifar el daño que sufre el empleador por la extinción del contrato. Después, bueno, esos regímenes particulares tienen un montón de otras regulación, mucha regulación de FIFA, que también le produce otros perjuicios. Por ejemplo, incluso regulación local, porque, por ejemplo, el convenio colectivo de los técnicos de fútbol de acá de Argentina dice que si el entrenador renuncia a un club durante la vigencia de una temporada, no puede trabajar para otro club de la misma liga durante esa temporada. De hecho, eso fue lo que se planteó en el caso de Paolo Montero, que era un técnico que estaba en Central. Paolo Montero estuvo dirigiendo Colón. Entonces renuncia y firma con Central. Colón le hace una demanda justamente por incumplimiento de esta cláusula. El caso termina siendo fallado por la Sala 2 de acá de Rosario. En realidad era un tribunal de feria, pero la jueza que lo dictó el fallo fue una jueza de la Sala 2. Y aplicó muchos principios constitucionales propios del derecho laboral, pero un poco ajenos digamos, al derecho del fútbol. Y bueno, puso por encima el derecho a trabajar y demás, y consideró que el reclamo que le hacía Colón no era válido. Pero el Colón, a los tribunales propios del deporte, que son el TAS, y por lo que tengo entendido, no sé si ya lo ganó o lo está por ganar, pero digamos, lo va a terminar teniendo que pagar este entrenador. Esos son casos donde vemos, bueno, a mí por ahí el derecho del fútbol me gusta mucho, entonces muchas veces meto ejemplos
de estas cosas, pero es un caso donde claramente vemos la manera de fijar la indemnización por la ruptura ante tempus, en este caso de parte del trabajador. Bueno, yo hoy quería llegar a ver contrato de trabajo eventual, pero nos quedan 5 minutos, así que vamos a aprovechar estos últimos minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta y vamos a continuar la clase que viene desde el contrato eventual en esta unidad. ¿Alguien quiere aprovechar estos minutos para hacer alguna pregunta? Profe, yo me perdí un poco. El segundo párrafo del artículo 95 sería el modo normal de extinción del contrato, ¿o estoy equivocada? A ver, léemelo, no me acuerdo cómo dice. El contrato se produce mediante preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido. El trabajador recibirá una suma de dinero equivalente a la indemnización prevista en el artículo 2. Exactamente. Esta es la parte que se refiere a la extinción normal. Profe, ¿me escucha? Sí. Siempre en el caso de que el empleador se encuentre, digamos, por ejemplo, un trabajador esencial, como dio el ejemplo, que está trabajando en una petrolífera en el sur, y bueno, ahí siempre tiene que resarcir el empleador en caso de daño y perjuicio al empleador, en caso de irse antes. Como yo les decía, la ley no lo regula eso, como sí lo regula a favor del trabajador, no lo regula a favor del empleador. Ahora, se ha planteado que es un deber recíproco y se ha hecho lugar a ese tipo de indemnizaciones. Pero como le digo, al ser indemnizaciones civiles, se tiene que probar el daño. Es decir, si el empleador, si el puesto es un puesto muy fácil de reemplazar y el empleador lo puede reemplazar al día siguiente, no tuvo, supongamos, no tuvo costo, tiene que probar el perjuicio. Bien. Nosotros vamos a ir viendo que a lo largo de esta materia, la mayoría de las indemnizaciones en derecho laboral están tarifadas. La ley suele fijar los montos y demás, y eso tiene que ver con que exista cierta previsibilidad. Es decir, una empresa quiere despedir a alguien, que sepa cuánto le cuesta y demás. Ahora, en estos casos no. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Algo que no hayan entendido de la clase de hoy? Ah, profe, otra pregunta, porque no me andaba el micrófono y no se me escuchaba. En el caso, cuando habló usted del periodo de prueba, yo justo quería preguntarle eso. Estábamos hablando del sistema propio e impropio, que la ley de contratos se rige por el sistema impropio. ¿Qué pasa? Yo sé que, digamos, un empleado público se rige por sistema administrativo, no por la ley de contrato de trabajo. Lo que es el empleado público, ¿no tienen periodo de prueba? Esa siempre tuve esa duda. No tiene ningún empleado público. Bien. Bien. Lo que pasa es que en el caso de los empleados públicos... No se rigen por la ley laboral, de hecho, un poco. No, todo esto que estamos viendo no se aplica. Lo que pasa es que muchas veces ellos se rigen por cada reglamentación que tenga cada tipo de empleo. Pero muchas veces es similar o tienen derechos muy similares a los de la ley contra el trabajo. Ahora, lo que pasa mucho en el empleo público es la contratación temporal y ellos recién adquieren esa estabilidad una vez que pasan a planta. Ah, claro. Sí, es distinto. Sí. De hecho, cada vez que cambia el signo político en la provincia, está el sindicato pidiendo el pase a planta, porque si no todos los contratados se les vencen los contratos y quedan afuera, y bueno, es todo un tema político. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, terminamos acá por hoy. Entonces, la clase que viene vamos a ver el resto de las modalidades que nos quedaron. ¿Alguien está preguntando ahí? No hay problema, los que quieran ir. Bueno, ahí estaba viendo que me mandaron. Bueno, chicos, nos vemos el lunes entonces. Que tengan buenas tardes. Gracias. Adiós. Gracias, adiós.